voy a darle la palabra a Leti Solís, esa voz de la enfermería, la experiencia de la primera línea de defensa. Creo que dentro del mundo de los profesionales de la salud, hoy por hoy, quien está más cerca del paciente, pues es la enfermera, el enfermero. Les comparto, ella es directora de enfermería del sistema Tec Salud, del Tecnológico de Monterrey actualmente. Tiene especialidad en salud pública, es licenciada en enfermería y obstetricia por la Universidad Nacional Autónoma de México, tiene una maestría en alta dirección de empresas por el IPADE, tiene un diplomado en obesidad, fue directora corporativa de enfermería y clínicas del Centro Médico ABC, trabajó 18 años en la industria farmacéutica en Baxter Healthcare y fue directora de Campos Médicos y Servicio Social del UNITEC, la universidad. También fue directora general de Punto de Ajuste, desarrollando programas saludables para vivir mejor en las organizaciones y dar mayor productividad desde el interior de las personas. Sin más preámbulo, Leti, muchas gracias y te escuchamos. Primero que nada, para mí es un honor participar en esta mesa académica. Y a ti, Imelda, te doy las gracias porque me da la oportunidad de dar una perspectiva de un miembro del equipo multidisciplinario que normalmente no tiene voz o la tiene muy apagada. Y aprovecho para decir que las opiniones o la información que yo presento tiene que ver más bien con mis opiniones y mi experiencia más que de la institución que represento. Me pareció interesante hacer una serie de bullets en donde me pareció prudente empezar con el contexto de la enfermera, porque todo el mundo conoce qué es este personaje de enfermería, lo ve de blanco, ven muchos, cuida, pero este tema general del cuidado, como cualquiera aparentemente lo puede hacer, desmerece a veces el valor que significa el cuidado de las personas. Después hablaré de lo que significa ser una enfermera en este momento de pandemia. En el recuadro izquierdo, lo que quiero expresar aquí es que la enfermería, el propósito de la enfermería es promover el bienestar de los seres humanos de una manera, a través del cuidado, de una manera holística y ética, desde que la persona respira por primera vez hasta que da el último respiro. Es decir, estamos enfocadas al cuidado de las personas en todos los ciclos de la vida, en la persona y en las comunidades, en la prevención y en el cuidado para acompañar el destino que deberá tomar a cualquier fenómeno de salud. Pero yo solamente quiero puntualizar este cuidado. Tiene que ver con este concepto de... Hay una teorista que se llama Jean Watson, es una teorista en enfermería, que expresa el cuidado, que el cuidado se da cuando hay una conexión entre el paciente y la enfermera. Y este acercamiento que hace la enfermera con el paciente tiene una intención, es empático, es cálido. Y ese encuentro genera una experiencia, puede ser negativa también, pero en las enfermeras procuramos que sea positiva, porque esta teorista hace una analogía como el cuenco del tibetano, de este instrumento que le pegan y sale el sonido, retumba y queda un buen rato en el espacio, estas ondas sonoras. Es así el cuidado. Esta interacción genera un ruido que puede ser positivo o negativo y que continúa aunque la enfermera ya no esté presente. Entonces, el cuidado es el sujeto, el objeto del estudio. La persona, hay que entender qué cuidado le vamos a dar. Y entonces, para ello, tenemos atrás una metodología de trabajo que nos permite evaluar y aplicar aquellos cuidados que hemos identificado, evaluar el impacto de esas intervenciones. Nos importa el individuo como persona y lo que representa, y nos importa la salud como un derecho humano. Entonces, voy a hablar ahora la enfermera en la primera línea de atención de los pacientes COVID desde dos perspectivas. Una como directora
de un grupo de enfermeras, de un grupo grande de enfermeras de dos hospitales, y la otra como enfermera per se. Pero el tema aquí es, para empezar, es cómo el grupo, la comunidad de enfermeras vive el temor y qué hemos hecho para movernos hacia el valor de cuidar, porque, a ver, hemos escuchado noticias terribles, se veían lejanas al principio cuando empezó en China, pero en la medida que se fue acercando a otros continentes y estar cerca en el nuestro, entonces ya vimos que era una amenaza real, pero al entender esto, también teníamos ya la comprensión de que hubo muchísimas cosas que se perdieron en el camino, entre otras, la salud de los equipos de salud, específicamente de las enfermeras. Y bueno, cuando hablé con las enfermeras, por ejemplo, el temor obviamente se expresó en muchísimas cosas que querían entender, y hablamos mucho porque una forma de reconquistar, de tomar ese temor que tenían a causa de todas estas imágenes y experiencias que observaron a través del tiempo, que se convirtieron en un temor, en una amenaza real, la manera como asumieron la descripción que yo les dije de promover el bienestar a través del cuidado de una manera ética. Esto se tomó a través de recordar que las enfermeras estamos formadas para cuidar en cualquier circunstancia, sin tener ninguna restricción de ninguna variable. Yo creo que igual que los médicos, pero las enfermeras somos una comunidad que éticamente nos conducimos, que estamos muy reguladas en nuestra práctica y bueno, también somos un grupo que estamos evolucionando de una manera impresionante. Una vez que compartimos la información de los mecanismos de transmisión, de todas las bloqueos que vamos a hacer para proteger a todo el equipo de salud, que la prioridad era cuidar al cuidador, que había una generosidad impresionante en esta institución. El compartir de que ellas, todo lo que les pasara, la institución iba a estar atrás de ellas, que todos los equipos necesarios de la mejor calidad iban a estar a disposición de manera oportuna y suficiente, que si no querían regresar a casa, podríamos ponerlas en un hotel, que los hoteles no aceptan gente que tenga COVID positivo, por lo tanto también buscamos campus para aquellas personas que no quisieran regresar a casa, pudieran quedarse en esos lugares. Buscamos todas las aristas necesarias para rodear a la confianza de estar ubicadas en una institución responsable y previsora que fue más allá de lo que normalmente estamos viendo ahora cuando entra este problema de repente, pero no fue de repente, tuvimos oportunidad de planificar. Y aquí pues hay muchos aspectos que tienen que ver con liderazgo, con previsión, con subestimar, con falta de trabajo en equipo. Creo que yo, en mi caso, no es mi caso, tengo la fortuna de estar en una institución, casi se llama Mesa de Respuesta, están al otro lado, y la verdad es que no es lo que yo estoy viendo con mis amigas que están en otros hospitales viviendo los problemas que de verdad se pudieron haber previsto. El equipo de protección personal es un must, tiene que estar presente. Algo que decidimos desde el principio fue que teníamos que cuidar al cuidador, porque la naturaleza del trabajo de las enfermeras es la cercanía y el manejo humanístico y el abordaje temprano de aquellas alteraciones que vayan sucediendo. Entendimos que teníamos que aprender todas y esa capacitación fue muy minuciosa, personalizada, de varios tipos de
de equipos de protección personal, porque vimos con la experiencia de España, Italia y China, cómo las enfermeras en diferentes momentos y los médicos usaban diferentes tipos de equipos de protección personal y luego eran cada vez menos protectores y también aumentaba más el contagio. En la medida que empieza este problema de contagio, se van consumiendo y va empezando muy bien todo controlado, se van terminando los insumos y no hay en el mercado para comprar más y la gente empieza a protegerse. Esto lo entendimos desde el principio y protegimos con un volumen suficiente pensando en un tiempo generoso de estar viviendo esta problemática. Las enfermeras, ustedes saben que tienen que estar 8 horas o 12 horas dentro de ese traje. Está sellado, no hay forma que ellas estén cómodas. Utilizan el pitufo que les decimos quirúrgico, luego viene un uniforme completo hasta la cabeza y luego viene una bata impermeable o el pitufo completo amarillo que ustedes ven en la pantalla, son impermeables. Está sellada totalmente la cara, traen doble guantes, botas y así tienen que vivir durante 8 horas. Cuando empezamos a platicar que todas teníamos que cuidar en algún momento dado, porque dentro del cuidado cotidiano va a haber veces que salgan cuadrillas de enfermeras porque se contaminaron y hay que mandarlas a casa a estar en cuarentena, y la reducción de personal que ocasiona eso hace que cada vez las enfermeras trabajen más horas. Esto lo vivimos de una manera muy detallada en los diferentes países y nosotros aprendimos de ellos. Por eso para nosotros era brutalmente importante el ser meticuloso en la capacitación de las enfermeras. Las enfermeras tienen mucho miedo a contaminarse, tienen muchísimo miedo a contagiarse, pero más que nada a llevar el contagio a casa donde tienen abuelos o padres mayores con comorbilidades o hijos chiquitos. Muchas están amamantando las enfermeras, el grueso son mujeres jóvenes. Entonces el tema aquí era, yo prefiero no llegar a casa, y por esa razón ellas mismas recomendaron buscar opciones para quedarse durante todo el tiempo de la pandemia fuera de su entorno familiar. O sea, el sacrificio que ellas hacen es terrible. Cuando ustedes ven a una médico, una enfermera con esa vestimenta, tiene que tener una preparación en la cual tiene que prever que tiene que entrar con la vejiga vacía, tiene que desayunar o comer, dependiendo de su turno, cosas que le den saciedad para que no le dé hambre, y tiene que hidratarse durante el día porque durante ese tiempo no va a poder tomar agua. La cantidad de líquido que pierden las enfermeras, los médicos que están con ese equipo de protección personal es enorme, porque cuando salen ellos del turno, salen con el uniforme quirúrgico totalmente empapado y con su cara, como ustedes ya han visto muchísimas fotografías, con lesiones en la nariz y alrededor del ojo, porque además no pueden tocar nada de esto. Este contacto que les decía de la teorista de enfermería, de que el cuidado ocurre cuando hace el contacto con el paciente. Normalmente nosotros lo hacemos con la mirada, con tocarlo, con hablar de una manera amable por su nombre, estando atento a todo lo que el paciente pudiera necesitar. Entonces, las enfermeras, de manera espontánea, ella tenía una de ellas, estaba con el pitufo con el equipo de protección personal dentro de una habitación, sale, imprime una foto y se la pone. Y entonces todo el mundo la siguió, y la reacción de los pacientes fue muy, muy apropiada, porque fue un gesto humano que acercó de una manera muy cálida de las enfermeras con los pacientes, lo hacen también los médicos,
Antes de eso ya había habido otras iniciativas, ustedes pueden observar en la diapositiva, lo hacían con plumines, pero el tema aquí es que este cuidado que se ve forzado a ser distante e impersonal, se acerca con pequeños gestos y cosas que tienen que ver con, pues, con el querer tener esa interacción con el paciente, porque si nos centramos en el paciente está muy ansioso, porque justamente lo que le falta es aire y él no sabe cómo será el desenlace, si eso será todo lo que sienta o va a progresar y va a necesitar alguna intubación. Entonces, el trabajo de las enfermeras con esa cercanía con los pacientes de manera permanente hace que se monitoree de una manera muy estrecha y genere informaciones que ayudan a los médicos a tomar muchas decisiones oportunas, vigilan aquellas desviaciones tempranas que permiten tomar decisiones y regresar al paciente a un punto mejor. Las enfermeras han tenido que, ahorita estamos teniendo un programa que se llama Del estrés hacia la resiliencia. Lo empezamos desde las primeras etapas, cuando estaban más asustadas, se fue desvaneciendo el temor en la medida que fueron aprendiendo a utilizar correctamente los equipos de protección. El problema no es vestirse. Tenemos una persona que ayuda a colocarse perfectamente bien el equipo de protección especial. El problema es desvestirse, que es donde ocurren todas las contaminaciones. La forma lenta, con técnica cuidadosa, para no, porque su equipo está cargado, está contaminado. Este cuidado meticuloso lo tiene que hacer así porque es la vía como se contagia con mayor frecuencia a las personas. Entonces, nosotros tenemos un programa que hemos trabajado con ellos a través de pequeñas ligas, donde hablamos de cuestiones relacionadas a espiritualidad, a resiliencia, a tiempo libre, agradecimiento. Se ha generado una solidaridad entre todas las enfermeras, no solamente de las que no atienden pacientes COVID a las que atienden pacientes COVID, sino de ellas mismas, de las enfermeras, cuando saben que va a haber un paciente que se va, la rodean y pues le desean con carteles mucho éxito para su nueva vida, porque todas asumimos que todos estamos cambiando ante la vulnerabilidad, nos estamos desarrollando y estamos aprendiendo nuevas formas. Y bueno, pues yo creo que algo muy importante de esta experiencia es que si las enfermeras saben los mecanismos de contagio del COVID, si ellas saben cómo evitar ese contagio y además se acercan herramientas para mejorar el trabajo técnico en relación al manejo de respiradores, el manejo del paciente con insuficiencia, con neumonía. Entonces, esto las hace conducirse con mayor seguridad. Ahora mismo ya las enfermeras del Hospital COVID, uno de ellos, el Hospital San José se declaró como Hospital COVID. Las enfermeras que trabajan en esas áreas están seguras. Ellas tienen el enemigo en casa y ellas se previenen muchísimo de todo esto. Tenemos otro hospital no COVID, en donde tenemos que tener extremadas precauciones, porque aunque nosotros hacemos los exámenes de laboratorio a todos los pacientes que entran, en el tiempo que nos da la respuesta, nosotros manejamos a los pacientes como si fuera sospechoso. Entonces, en la medida que nos llegan los laboratorios negativos, volvemos al factor inicial de cuidado básico, de protección. Entonces, nosotros estamos cuidando todos los detalles protocolarios, los damos a conocer y estamos acompañando
todo el proceso. Yo me encargo, por ejemplo, dentro del equipo directivo, de generar toda la información que ocurre a partir de los reportes de las enfermeras que están ahí adentro con los pacientes. A mí me lo reportan y yo genero esta estadística que se comparte con todos y que sirve para tomar decisiones. Las enfermeras tenemos una gran participación afuera de la pandemia en temas de liderazgo y manejo de los hospitales, en los servicios de enfermería que están a cargo de enfermeras pues las 24 horas, a cargo de enfermeros que tienen diferentes preparaciones y el desafío más grande es entregar el cuidado similar y por ello tenemos un desafío enorme en la profesionalización. Este año la OMS declaró el Año Internacional de la Enfermera y de la Partera porque ve en esta comunidad de enfermeras la oportunidad de acceso a la población a la salud, porque somos más, porque estamos siempre, porque estamos preparadas y cada vez nos estamos preparando más. Como antecedente, cuando salió el libro Errar es de humanos, donde se identificaron muchísimas muertes prevenibles en los Estados Unidos, hubo muchísimo trabajo alrededor de iniciativas de cómo iban a hacer para mejorar los sistemas de salud de los Estados Unidos y encontraron que en esta comunidad de enfermeras que estaban siempre y que estaban en todos lados, habría que ayudarlas a prepararse más, a permitirles que estén en las mesas donde se diseñan los servicios de salud, que accedan a posiciones en donde ellas puedan tomar un liderazgo mayor. Entonces, después salió una iniciativa que se llama Nursing Now, que esto lo acogió la comunidad internacional y pues ahora mismo uno de los desafíos más grandes es que las instituciones apoyen más a las enfermeras, no nos vean como una comunidad sin cara, tenemos un rostro humano al cuidado directo y permanente de los pacientes y que nos estamos reinventando. Tenemos el desafío de hacer roles ampliados, tenemos el desafío de mejorar nuestra relación con los equipos interdisciplinarios de una manera que genere mayor valor, no de instrucción. Las enfermeras tenemos un 70% de actividad independiente. La dependiente tiene que ver con la prescripción médica, tiene que ver con algunos aspectos que tienen que ver con temas quirúrgicos, pero en este momento el desafío para todas las enfermeras es hacer una inflexión en la pandemia y tal vez esta es la oportunidad que tenemos para que nos observen la contribución que estamos haciendo en recuperar la salud de las personas que tienen el COVID. Entonces, somos una comunidad que valdría la pena que la industria farmacéutica nos mirara de una manera diferente. Nosotros usamos sus productos, administramos los medicamentos que ustedes producen, nos fijamos en las interacciones, interferimos y no ponemos los medicamentos a tiempo en las cinéticas. Hacemos muchísimas cosas que no nos observan de repente, porque siempre yo entiendo los colegas, los doctores son muy importantes y tienen una contribución muy, muy importante, necesaria además, pero las enfermeras siempre hay cuidado. Cuando ya no hay nada que hacer técnicamente con el paciente, las enfermeras siempre tenemos que seguir cuidando hasta el último respiro. Gracias. Qué forma de transmitir, mi queridísima Leti. La verdad es que gracias por llevarnos al momento en el que están viviendo. Yo ¿saben? Soy de las personas que cree que hay muchísimo ruido y se está trayendo mucho el reflector a pues los casos complejos, los casos difíciles en donde pues las enfermeras están, que es una realidad también en la región, ¿no? Enfermeras que están enfrentándose sin protección. Es el momento de traer el reflector a quien lo está haciendo bien. Tiene de verdad un alcance humano, organizaciones en donde la prioridad, como lo decías, es cuidar al cuidador, en donde se pueden tener medidas
que les den seguridad, que les den la sensibilidad de que hay siempre una persona atrás también de ese traje, con miedo, y que lo está enfrentando de la mejor manera. De verdad es una gozada escucharte, mi queridísima Leti. Yo cerraría diciendo que esta pandemia nos ha obligado a mirarnos a nosotros mismos y a lo que hacemos. Yo creo que podemos hacer muchísimas cosas mejor, rectificar, ahorita no se ha terminado. Entonces, habría que mirar dónde estamos parados y rectificar y corregir. A la industria farmacéutica yo creo que es muy importante que estén atentos a tener la disponibilidad de todo lo que ustedes producen y estar comprometidos para ayudar a todas las instancias para disponer de los medicamentos y de los productos que fabrican de una manera muy comprometida y cuidar mucho a lo mejor algunas personas que no tienen este valor ético y aprovechan la oportunidad de vender más caro y haciendo más difícil esta protección. Al personal de salud, yo creo que no nos equivocamos nunca cuando pensamos y ponemos al paciente en el centro, pero en épocas de pandemia, de la misma manera tenemos que poner nuestra seguridad en el centro también, para cuidar mejor a los pacientes y a todas las personas que tienen que ver con vigilar, con promover la ética y el buen hacer, estar presentes para estar siempre vigilando y ayudándonos a armonizar la actuación ética con todos los cumplimientos que tenemos que hacer. Te agradezco mucho esta incorporación a mí a este panel.